Las aplicaciones Blazor se basan en componentes. Un componente puede ser cualquier fragmento de la interfaz de usuario, una página completa, un formulario, un diálogo, cualquier cosa que represente parte de nuestra interfaz. En este video vamos a ver cómo crear un componente personalizado para pintar un pie de página en el que veremos un copyright, el nombre del proyecto y el año. Para ello vamos a ir aquí a Share, botón derecho, Add Razor Component. Como nombre le pondremos Page Footer. Y ahora tenemos aquí un código HTML que vamos a borrar. ¿Qué vamos a introducir dentro de nuestro componente? Pues la sección HTML, que esta clase aún no existe, pero luego la crearemos. Dentro de un div class container y dentro del div nuestro párrafo con el texto ampersand copy para el símbolo de copyright. Storage library y el año podríamos poner a mano, pero ¿qué pasa el año que viene? Tendríamos que desplegar en producción cada año que cambia, por lo cual, como estamos utilizando Razor, qué mejor que usar directamente C# para pintarlo. @datetime.now.year y ya lo tenemos. Fíjense cómo mezclamos HTML con código C# directamente. El motor de Razor es capaz de entenderlo, entender todo esto. Bien, cerramos el div y cerramos el footer. Esto ya lo tenemos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tenemos que meter nuestra parte de estilos. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos crear un fichero aquí dentro de www.root y CSS, botón derecho, Add New Item, buscamos aquí CSS, aquí lo tenemos, Style Sheet y ponerle, por ejemplo, aquí footer.css. Borramos el contenido y pegamos lo que tengo preparado en el portapapeles. Aquí lo ponemos, control más B y ya lo tenemos, nuestra clase que es sacado de los ejemplos de la página de Bootstrap. Espero que esto funcione. Como se imaginan, precisamente la CSS y la maquetación no son muy fuertes. Bien, pues ya lo tenemos aquí creado y ahora vamos a poner nuestro componente en la página. ¿Dónde? En la plantilla para que se refleje en todas las páginas del sitio. Pero antes, se me ha olvidado, tenemos que poner nuestra hoja de estilos, referenciarla en algún sitio. ¿Dónde? Pues en www.root y aquí en el index.html, que es donde se carga todo el HTML, digamos, todo el esqueleto, que luego contendrá el componente add que carga el resto de los componentes. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un add.css, copiamos y duplicamos aquí, cambiamos esta ruta footer.css, ya lo tenemos, y esto debería cargar al arrancar nuestra aplicación. Bien, ahora en Share tenemos nuestro main layout y nuestro page footer. Exacto, perfecto. Entramos a main layout y aquí al final, en el último div, vamos a poner nuestro componente. ¿Cómo lo referenciamos? Pues directamente utilizando su nombre. En este caso, page footer con la P mayúscula y la F igual. Por lo cual, como si fuera una etiqueta HTML, ponemos menor que page footer. Fíjense que el autocompletado ya me lo está detectando, barra mayor que. ¿Por qué no tiene shell content, no tiene contenido dentro? Bien, vamos a guardar, control shift más S, compilamos, shift F más F6 y vemos si esto funciona con F5. Cargando y ahí lo tenemos, Copyright Storage Library 2021, ya tenemos nuestro componente que podríamos reutilizar en cualquier sitio, pero fíjense, hay que tener una cosa en cuenta y es el tema de los namespace. Aquí este page footer ha funcionado, ¿por qué? Porque tiene exactamente el mismo namespace que la plantilla main layout. Cuando compilamos una aplicación Blazor, se generan las clases CSS al vuelo. Esa clase CSS tiene el namespace formado por la ruta dentro del proyecto. En este caso tiene el namespace storageLibrary.client.share y como la plantilla tiene el mismo, pues no hay que hacer nada más. Pero imagínense que ahora creamos aquí un componente y dentro de share o aquí directamente en storageLibrary.client creamos una carpeta y la llamamos custom component y dentro creamos un componente Razor y le decimos my component, lo dejamos así, no importa, y ahora desde la plantilla intentamos referenciarlo. Aquí después de nuestro footer ponemos menor que my component o
De hecho, fíjense lo que ha hecho la autocompletar. Me ha puesto todo el namespace storieslibrary.client.custom component my component. Bien, esto funcionaría, pero queda muy feo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos arreglarlo? Pues poniendo su using o bien aquí using storieslibrary.client.custom component y aquí abajo menor que my components mayor que ya nos aparece directamente porque hemos puesto el namespace. Este using podríamos trasladarlo perfectamente al import.razor si vamos a utilizar el componente este en algunos otros sitios.